Jesús sana a un leproso. Este pasaje, este episodio de la vida de Jesús es sumamente enriquecedor. Se encuentra en los tres evangelios, en Marcos, en Lucas, en Mateo. Y ahí hay una pregunta que nos ayudaría bastante a ubicarnos un poquito. El tema de la lepra y de la sanidad de un leproso. Es fundamental que uno indague un poco en el, en el trasfondo, ¿sí? Entonces, investiga acerca de la lepra en la época bíblica. La lepra es una enfermedad repugnante y conduce paulatinamente a la muerte. Se consideraba muy contagiosa. Los leprosos vivían aparte, generalmente cerca de los basurales, para poder obtener comida. Debían mantener distancia de la gente, tenían que llevar cubierta la boca y la ropa andrajosa. O sea, ellos debían vivir apartados, no tenían posibilidad de trabajar. La lepra es una enfermedad que afecta el sistema nervioso y pierden la sensibilidad, y a veces se dañan hasta cercenarse miembros y partes de su cuerpo y ni se dan cuenta. Entonces, y es una enfermedad que es contagiosa, o sea, actualmente es una enfermedad que tiene momentos de contagio, pero después generalmente no es contagiosa. Lo cierto es que en la época de Jesús hay que tener en cuenta el conocimiento que ellos podían tener de esta enfermedad. Incluso se calificaban como lepra muchas enfermedades de la piel. La lepra es una enfermedad que no se cura, hay otras enfermedades de la piel que sí. Entonces, la gente, como se consideraba tremendamente contagiosa, se debía evitar el contacto con la gente. Entonces, para ello tenían que mantener cierta distancia, algo así como 50 metros. No depende dependía de varias cosas, ¿no? En las tradiciones orales, en los escritos y en las interpretaciones de los rabinos, 50 metros, depende de la dirección del viento. Si el viento iba a favor, tenía que estar más lejos, y si le iba en contra, entonces, pero eran unos cuantos metros que no podían acercarse, no podían tocar a la gente. O sea, el que viera a una persona leprosa se tendría que dar cuenta que esa persona era leprosa, para que no meterse sin darse cuenta en una situación en que puede salir eh, enfermo de muerte. Entonces, el leproso tenía que llevar una ropa que le identificara, tenía que estar vestido con harapos, ¿sí? Tenía que llevar un barbijo que le cubriera la boca, y debían gritar: inmundo, inmundo, no se acerquen. Esa es la idea: no se acerquen porque yo soy inmundo y te puedo contagiar. Entonces, eso es lo que prescribía la ley, que debían gritar: inmundo, inmundo. O sea, si no lo veías, si no veías que era un leproso, tenías que oír que era un leproso, ¿no? Prácticamente tenían que gritar: soy un leproso. Gritar su inmundicia, su podredumbre, aquello que lo discrimina y lo aparta de la gente. Podían apedrearlos. Si ellos no cumplían con estas normas para los leprosos, ellos podían ser apedreados hasta la muerte. Y era consecuencia, como era considerado consecuencia del pecado, como muchas cosas, o como la mentalidad en la época de Jesús. Y pensaban que, y si se enfermó, por algo es. Si le pasó esto, por algo es. Si es un leproso, por algo es. Entonces consideraban que si alguien se enfermaba de lepra era porque había pecado, un castigo divino. Esa es la mentalidad de la gente. Es evidente que el leproso tenía
mucha confianza en Jesús, porque se atrevió a acercarse pese a ser un acto prohibido por la ley. Había rabinos que se jactaban de correrlos a pedradas. Sin embargo, este leproso arriesgó su vida acercándose hasta estar delante de Jesús. Dice la Biblia que él se postró ante Jesús, lo cual implica que estaba ahí a 1 metro, 2 metros de distancia de Jesús, se había acercado más de lo permitido. Entonces, él le pregunta al leproso, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, si quieres puedes sanarme. Este leproso le dijo, si quieres puedes sanarme. Acá vemos una evidencia de fe y entrega total a Jesús. Si quieres, estaba diciendo, me someto a tu voluntad, a lo que vos decís. Me entrego. Y confío que lo que vas a hacer en mí va a ser bueno y mejor para mí, lo mejor para mí. Si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le contestó, quiero, sé limpio. Y extendiendo la mano, le tocó y al instante la lepra desapareció de este hombre. ¿Sí? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Eso dice el versículo 41. Hay un error ahí de tipeo. De Marcos, 41 de Marcos. Entonces la pregunta es, ¿qué le transmitió Jesús al leproso al tocarlo? Claro, pues la respuesta lógica sería, lo primero que nos viene a la mente es sanidad, porque se lo tocó y al instante su lepra desapareció. Entonces le transmitió sanidad. En realidad la intención de Jesús era transmitirle algo más, porque él no necesitaba tocarlo para sanar. Jesús no necesitaba tocar a la gente para que sane. Jesús sanaba a la distancia. Jesús sanaba con su saliva. Jesús sanaba de muchísimas formas. Jesús sanaba cuando tocaban su ropa. Jesús no necesitaba tocar al leproso para que él fuera limpio. Sin embargo, lo hizo. Dice que extendió su mano y le tocó. Ningún maestro, líder religioso de su época hubiera hecho lo que hizo Jesús, porque eso era una inmundicia y aparte de eso el riesgo de contagio que había. Jesús le transmitió sanidad y amor. Jesús no necesitaba tocar al leproso para sanarlo. Pero lo real es que nadie lo tocaba. Y no sabemos exactamente a cuánto tiempo es que se le diagnosticó la lepra. Porque cuando le diagnosticaron la lepra, que esa era la labor de los sacerdotes, le diagnosticaron lepra, él tuvo que irse de la ciudad, del pueblo donde vivía, tuvo que dejar su casa, ya no experimentar la convivencia, el abrazo de su esposo, un beso de sus hijos. Hacía tiempo que nadie le tocaba. Sin embargo, Jesús le tocó. Entonces, quiero hacer una aplicación acerca de lo que Jesús puede hacer con un toque. Con este toque de Jesús, Jesús restauró su salud. Porque este hombre estaba enfermo. Dice que la lepra empieza como un pequeño punto y va avanzando y va comiendo. Y si uno ve fotos de leprosos, le falta la nariz, le faltan los dedos, las orejas. Entonces la lepra va comiendo, ¿sí? Sin embargo, cuando Jesús le tocó, restauró su salud. Ese hombre quedó sano. Eso lo acabamos de leer en el texto bíblico. Él quedó sano. Y lo mismo sucede porque la lepra se parece mucho al pecado.
porque empieza como una pequeña cosa, como un pequeño puntito. La lepra empezaba como un puntito, entonces que iba avanzando, entonces tengo una mancha, mira, entonces iban al sacerdote y observaba la mancha y luego veía si la mancha había crecido o no, y de esa manera sabían si era lepra. Lo cierto es que el pecado empieza como algo insignificante, empieza casi como una travesura, como una cosita de nada, pero va avanzando y va creciendo. Entonces es igual, el pecado nos afecta la salud. ¿Cuántas personas están enfermas por causa del pecado? Por abusar de las drogas, por abusar de- de- por ser violentos, por tantos pecados que dañan la salud de las personas. Sin embargo, un toque de Jesús puede hacer que alguien sea sanado. Otra cosa que puede hacer un toque de Jesús es restaurar la familia. ¿Sí? El leproso, cuando le diagnosticaron lepra, tuvo que irse de su casa. Ya no podía vivir con su esposa, ya no podía vivir con sus hijos, no podía jugar con los pequeños, no podía besar ni nada a su esposa. Entonces la lepra afectó sus relaciones familiares. Igual lo hace el pecado. El pecado daña a las familias. Vemos familias despedazadas por causa de la infidelidad, por causa de algún vicio, por causa de la rebeldía. El pecado des- a- destroza la familia, pero un toque de Jesús puede restaurar la familia. Este hombre cuando fue sanado, cuando Jesús le tocó, él seguramente una de las primeras cosas que hizo, el relato no nos lo dice, pero fue a su casa y abrazó a su esposa y levantó a sus hijos y los besó y pudieron volver a vivir juntos, pudieron volver a ser una familia. Un toque de Jesús puede restaurar la economía y el trabajo. Cuando a este hombre le diagnosticaron la lepra, ya no pudo seguir trabajando. Imaginemos que si era carpintero, ¿quién iba a querer comprar un banco, una mesa hecha por un leproso? ¿Sí? Su economía se vio afectada, ya no tenía posibilidad de ingresos, no podía trabajar. Igual sucede con el pecado a veces daña la economía de la gente, dan, hay muchas personas que pierden el trabajo por causa del pecado, por robar en el trabajo, por engañar, por mentir, por, por, por ser vivos entre comillas, por usar el mal el tiempo, cobrar por un trabajo que en realidad no hacen, por llevarse herramientas a su casa. Eso es robo. Entonces, el pecado daña la economía y daña el trabajo. Sin embargo, cuando Jesús tocó a este hombre pudo volver a su casa, pudo volver a su negocio. Si él tenía una carpintería, pudo abrirla nuevamente y pudo ponerse a hacer banquitos y mesas y todo lo demás. Y un toque de Jesús puede restaurar la economía, puede restaurar el trabajo. Personas que han perdido el trabajo por causa del pecado, pero llegas a los pies de Jesús y Él pone su mano sobre ti y puedes recuperar tu trabajo y sanar tu economía. El toque de Jesús puede restaurar, puede darte una restauración social. Cuando a este hombre le diagnosticaron la lepra, ya no podía vivir en la sociedad. Tuvo que irse del pueblo, ya tuvo que ir a vivir en las afueras de la ciudad y cerca de los basurales. Entonces, el pecado de igual manera daña nuestras relaciones sociales. Nuestras relaciones con los vecinos a veces son afectadas por algún vicio, son afectadas por, 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 por ira, por bronca, por malos tratos, por, por robo, por tantas cosas que pueden suceder, por codicia, por lujuria. Entonces, son las
relaciones sociales a veces se dañan a causa del pecado. Pero un toque de Jesús puede restaurar el área social. Este hombre pudo volver a vivir en la ciudad, pudo volver a tener vecinos, pudo ser alguien dentro de la sociedad. Y un toque de Jesús restaura la dignidad. Este hombre, cuando le declararon la lepra, tenía que vivir cerca del basural o en el basural, comer de la basura. Tenía que vestirse de una manera indigna, tenía que gritar de una manera humillante su situación, su enfermedad: soy leproso, soy inmundo, inmundo. El pecado le roba la dignidad a la gente, igual que la lepra, le roba la dignidad. Vemos personas totalmente indignificadas a causa del pecado. Sin embargo, un toque de Jesús le devolvió la dignidad a este hombre. Este hombre ya no comió más de la basura. Este hombre ya no tuvo que gritar su enfermedad porque no la tenía más, y pudo volver a vivir en sociedad y pudo ser nuevamente una persona respetable en la ciudad, el carpintero del pueblo. Y igual sucede con Dios en nuestras vidas. Señor, cuando te toca, te devuelve la dignidad, te devuelve el respeto. Puede haber alguna burla por ahí, o lo que sea, pero el respeto, Señor, te lo devuelve, porque es tuyo y te corresponde. Jesús despide al hombre que ha sanado con una recomendación. Ahora que estás sano, anda al sacerdote, anda que te vea el sacerdote. Entonces la pregunta, simplemente para que no nos queden cosas en el aire, ¿por qué debía ir al sacerdote? Debía ir al sacerdote porque el sacerdote era el que diagnosticaba la enfermedad y la sanidad de la lepra. Entonces él debía ir al sacerdote para que el sacerdote dijera que él estaba sano. El sacerdote diagnosticaba esta enfermedad, de acuerdo a Levíticos 14. Y Jesús respetaba la ley y mandaba que la gente la respetara. Andá, presentate al sacerdote y hacé la ofrenda que la ley demanda que hay que hacer cuando alguien es sanado de lepra. Aparte, Jesús le envió porque de esta manera era testimonio para el sacerdote. Que el sacerdote pudiera ver cómo su piel había sido restaurada de una manera como nunca antes, simplemente por un toque de Jesús. Y que pudiera ver y entender que Jesús también podía hacer algo por él. Porque cree que Jesús no quería que contara a nadie lo sucedido. Dice: andar al sacerdote que él te vea, pero no le cuentes a nadie. Entonces la pregunta es: ¿cómo? ¿Semejante milagro? Semejante milagro, ¿cómo no se lo vamos a contar a los cuatro vientos? Lo que pasa es que él no quería que la gente viniera a él solo para ver un espectáculo. No, eso no me sirve. No quería que la gente viniera a él solamente para recibir beneficios físicos. Como se dice normalmente, que viniera por los panes y los peces. No quería que él quería mantener oculta su identidad mesiánica. Él no podía mostrarse, no era el tiempo de mostrarse abiertamente como el Mesías. Él quería que eso quedara reservado en el anonimato para poder seguir desarrollando su ministerio sin ninguna oposición. Y bueno, ya lo vimos recién, luego empieza un periodo de oposición, pero mientras tanto vamos a hacer una pausa y luego seguiremos con eso.